Hola a todos y bienvenidos a Ushuaia. Hoy los vamos a llevar de viaje nuevamente y esta vez vamos a visitar la ciudad más austral del mundo, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Esta fue la última parada de nuestro viaje por Patagonia y en este video queremos compartir algunas cosas que ustedes pueden ver y hacer en Ushuaia. Juntos vamos a navegar por el canal Beagle, viajar a bordo del tren del fin del mundo, enviar una postal desde la oficina de correos más austral, recorrer una antigua cárcel convertida en museo, explorar la ciudad en un bus de 2 pisos y mucho, mucho más. Así que los invitamos a que vengan con nosotros y juntos vamos a recorrer Ushuaia. Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Aquí estamos, bienvenidos a Ushuaia. Sí. Esta tarde vamos a estar haciendo una pequeña excursión por el canal Beagle. Sí. Así que los vamos a llevar de paseo. En plan, vamos a ver pingüinos. Pingüinos. Y visitar el faro al fin del mundo. Sí. Así que va a ser una tarde muy divertida y los vamos a llevar a pasear. Sí, Así muy interesante. Vamos. Ok, ahora hablemos sobre el precio. Entonces, nosotros estamos haciendo la excursión clásica. Esta es la más popular y la pueden reservar en cualquier parte de la ciudad. Todos los operadores tienen esta excursión, este paseo. Entonces, estamos haciendo la que nos lleva a ver lobos marinos, el faro y pingüinos. Y el precio para este paseo es $67 americanos por persona y es una excursión de 4 horas. Hay excursiones más cortas, creo que hay una de 2 horas que da la vuelta al faro al fin del mundo y también hay otra que tiene la opción de terminar en la estancia Harborton, pero esa cuesta un poquito más. Nosotros reservamos este tour con Canoero. Tienen una casita color verde limón aquí en el puerto y eso es. ¿Vamos yendo? Ok, ahora vamos a subir al barco y vamos a navegar por el canal Beagle. ¡Qué emoción! La excursión por el canal Beagle es una buena oportunidad para ver vida silvestre. A los pocos minutos de salir del puerto nos encontramos con cormoranes por los miles y unos momentos más tarde llegamos a unas pequeñas islas rocosas donde los lobos marinos estaban tomando sol. De ahí continuamos al faro del fin del mundo, cuyo verdadero nombre es Faro Les Éclaireurs. Este faro mide 11 metros de altura, está pintado de rojo y blanco y todavía está en funcionamiento, aunque sea controlado a distancia. Técnicamente, este no es el faro del fin del mundo que inspiró la novela de Julio Verne, pero gracias a su proximidad a Ushuaia se hizo conocido como el faro del fin del mundo. El verdadero faro del fin del mundo es el faro de San Juan de Salvamento que se encuentra al noreste de las Islas de los Estados, pero tan lejos nosotros no llegamos. Y por último vimos pingüinos en Isla Martillo. Les aviso de antemano que no todos los operadores turísticos tienen permiso para desembarcar y visitar la colonia de pingüinos, así que en nuestro caso los admiramos desde el barco. Y como último consejo, no se olviden de traer el pasaporte porque durante esta excursión uno puede obtener el sello del canal Beagle.
Otra excursión que decidimos hacer en Ushuaia fue un paseo en un bus de doble piso. Esta fue una buena manera de recorrer la ciudad y conocer algunos lugares donde no hubiéramos llegado a pie. Durante el recorrido aprendimos un poco más sobre la historia de Ushuaia, escuchamos todo tipo de anécdotas y disfrutamos un poco de música tanguera. Primera parada del día en este tour que estamos haciendo es la Laguna del Diablo y tiene ese nombre porque hace mucho tiempo, durante los meses de invierno, los animales solían desaparecer cerca de esta laguna y bueno, algunas personas pensaban que el diablo se estaba llevando sus animales, pero en realidad los animales estaban rompiendo el hielo, estaban cayendo dentro de la laguna y nunca más los encontraban. Una de las paradas que hicimos fue en el Aeroclub de Ushuaia. Para nosotros, esta fue una breve parada para visitar este avión de la Armada Argentina y disfrutar las vistas de la ciudad desde el mirador. Pero también les comento que el Aeroclub ofrece vuelos turísticos de 15, 30 y 60 minutos a precios bastante accesibles. Uno de los puntos turísticos principales en Ushuaia es la cárcel del fin del mundo. Esto se debe a que Ushuaia se fundó como una colonia penal y los primeros presos llegaron en 1884. La cárcel estuvo en funcionamiento entre 1902 y 1947 y era una de las cárceles más temidas por sus condiciones duras. Hoy la prisión se ha convertido en un sitio turístico y alberga varios museos. Los 5 pabellones convergen en una sala central y cada ala alberga un distinto museo. Estos incluyen el Museo del Presidio, que se enfoca en las historias de los presos más conocidos, el Museo Marítimo, donde se pueden ver modelos de embarcaciones que navegaron las aguas al fin del mundo, el Museo Antártico, que destaca la época de exploración y expediciones científicas, el Museo de Arte Marina, que exhibe una colección de arte que data desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, y la Galería de Arte, donde artistas locales pueden exhibir y vender sus obras. Otro lugar que les recomendamos visitar en Ushuaia es la Galería Temática de Historia Fueguina. Este es un museo con dioramas y figuras que muestran la historia de la provincia de Tierra del Fuego. La visita se realiza con audioguía que nos pareció muy buena idea ya que cada persona puede ir a su propio ritmo. El recorrido comienza con la historia de los pueblos originarios que vivían en esta zona e incluyen los Dámanas, que eran cazadores, recolectores y pescadores costeros conocidos por sus habilidades en la construcción de canoas, los Shelknam, que eran nómadas, cazadores de guanacos y reconocidos por su uso del arco y la flecha, y los Aush, que son los menos conocidos de los 3 grupos y vivían a lo largo de la costa marina en una zona cubierta por turberas. El museo también cubre la exploración y colonización de Tierra del Fuego y hay secciones sobre el HMS Beagle, los inicios de Ushuaia como colonia penal y el buque rompehielos Endurance de Ernest Shackleton. Nos gustó mucho nuestra visita y encontramos el museo muy educativo, así que se los recomendamos. Y si tienen el tiempo para escuchar la audioguía, aún mejor. Y ya que estamos hablando sobre museos, les queremos mencionar otro más. El Museo del Fin del Mundo cuenta con 2 sedes. Una se enfoca en la historia local y tiene exhibiciones sobre la vida silvestre y restos de naufragios, y la otra está ubicada en la ex Casa de Gobierno y Legislatura, donde también hay un pequeño jardín botánico. Y ahora hablemos sobre la comida en Ushuaia. Filmamos otro video aparte sobre la cocina al fin del mundo, así que no vamos a repetir mucho, pero una de nuestras comidas favoritas fue la centolla al disco en Isabel. Este es un plato que no se pueden perder si vienen al sur del país. Rico pavo. Rico pavo mariscos en Ushuaia. Sí. Otra de nuestras comidas favoritas fue la pasta y el risotto en Cuar 1900.
Samuel probó los ravioles con tinta de calamar rellenos con salmón en una salsa de 4 quesos y yo el risotto con centolla. Ambos platos estuvieron excelentes. Sí, delicioso, muy lindos restaurantes en Ushuaia, Patagonia. Sí. Y también comimos una rica picada en la taberna del Viejo Lobo, que es conocida como la taberna más austral del mundo. Otra cosa que recomendamos hacer en Ushuaia es caminar por la costanera. Aquí uno puede ver todo tipo de embarcaciones en el puerto, incluso cruceros partiendo para la Antártida. Uno de los barcos más famosos que uno puede observar es el St. Christopher. Una vez conocido como el HMS Justice, este fue un barco de la Marina Real Británica que fue asignado como un remolcador de rescate y sirvió en los desembarques de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, el barco fue vendido y nombrado St. Christopher y fue fletado para operaciones de salvamento en el canal Beagle. Después de sufrir problemas con el motor y daños en el timón, fue varado y abandonado en las costas de Ushuaia. Hoy se considera un atractivo turístico, aunque no está permitido subir a bordo. Y continuando por la costanera se encuentra el cartel de la ciudad de Ushuaia. Este es otro punto turístico y una parada obligatoria para sacar fotos en el fin del mundo. Por supuesto, durante nuestra estadía en Ushuaia también visitamos el Parque Nacional Tierra del Fuego. Esta es una excursión muy fácil de organizar, ya que el parque está ubicado a solo 12 kilómetros al oeste de la ciudad. El Parque Nacional consta de bosque magallánico y un paisaje espectacular formado por lagos, valles y turberas. Una de nuestras caminatas favoritas fue la senda costera que sigue las orillas del canal Beagle. ¿Saben qué? A este sendero lo estoy encontrando bastante fácil. Después de las caminatas que hicimos en el Chaltén, esto no tiene tanta elevación. Y algo que nos ha gustado de este sendero es que hay muchas playitas, así que uno puede parar a descansar, comer un picnic, disfrutar el paisaje. Exactamente. Ha sido un lindo día hasta ahora, así que continuamos. Exactamente. ¿Cuánto faltará? ¡Listos! Pasamos 2 días haciendo trekking en el Parque Nacional Tierra del Fuego y el segundo día nos enfocamos en Bahía La Patada, que es el único fiordo argentino del canal Beagle. Aquí se encuentran 6 mini senderos que tienen entre 400 metros y 2 kilómetros de largo. Son caminatas muy cortas y fáciles de combinar, así que esta parte del parque es una buena opción para los que están cortos de tiempo. Como consejo, el clima en el fin del mundo cambia muy repentinamente, así que es buena idea vestirse en capas, llevar chaqueta impermeable y rompeviento y calzado adecuado. Otro lugar que no se pueden perder en el Parque Nacional Tierra del Fuego es el Correo del Fin del Mundo. Esta pequeña oficina de correo se encuentra en un muelle a orillas del canal Beagle y es la última oportunidad para enviar correo antes de llegar a la Antártida. Por supuesto, tuvimos que enviar una postal a Canadá. Demoró casi un mes, pero llegó a casa. Y nuevamente, no se olviden de traer su pasaporte porque aquí también pueden pedir un sello. Y miren esto. Tan, tararán. Ahí lo tienen, el cartero del fin del mundo, unidad postal fin del mundo en Isla Redonda, canal de Beagle, correo fin del mundo, pingüinito, Argentina. Ahora
hablemos sobre otra excursión muy popular que uno puede hacer en Ushuaia. Un viaje a bordo del ferrocarril Austral Fueguino, también conocido como el tren del fin del mundo. En un tiempo, este ferrocarril era conocido como el tren de los presos. Como les mencionamos anteriormente en el video, Ushuaia tuvo sus orígenes como una colonia penal y los presos fueron puestos a trabajar en la construcción de su propia cárcel. Esto requería madera, así que la vía férrea se fue extendiendo a medida que la madera en las cercanías se agotaba. Esta madera era luego transportada en tren y utilizada como material de construcción y también para cocinar y calefaccionar la cárcel. Hoy en día el ferrocarril opera como un tren turístico y el paseo se hace con audioguía, así que es una buena oportunidad para aprender más sobre la historia del tren y los presos que hacían este recorrido a diario. Y por último, otro lugar que vale la pena visitar es Tolwyn. Este es un pequeño pueblo ubicado a 1 hora y media de distancia de Ushuaia y uno puede fácilmente ir a pasar el día o quedarse unos días para disfrutar el lugar. Si visitan, tienen que pasar por la panadería La Unión a probar las facturas, empanadas y los chocolates artesanales. Se come muy bien ahí. Aparte de eso, Tolwyn es un lugar muy tranquilo con algunos senderos, un hermoso lago y hay varias cabañas y hosterías donde hospedarse. Nosotros pasamos unas noches ahí, pero si alquilan un auto pueden ir por el día o también se puede llegar en bus. Y esa es nuestra guía de viaje a Ushuaia, Argentina. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido por la ciudad más austral del mundo. Como siempre, nosotros no lo pudimos hacer todo, así que si tienen sugerencias de otras cosas que uno puede ver y hacer en Ushuaia, compartan sus ideas con los viajeros en los comentarios. Si disfrutaron el video, los invitamos a suscribirse al canal y ya nos estamos viendo pronto. ¡Chao, chao!